Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y en medio de un difícil panorama nacional se han radicado distintos pliegos de peticiones. No ha sido solamente FECODE, sino también la CUT y otras organizaciones sociales quienes están hoy activamente solicitándole al gobierno nacional que escuche a los trabajadores y mejore sus condiciones laborales. Por eso vamos a escuchar a continuación al presidente de la CUT, Francisco Maltés, quien precisamente expone este panorama. El DANE reveló en el pasado mes de noviembre que cerca de 12 millones, más de 12 millones de colombianos y colombianas se estaban acostando con hambre, que estaban dejando de comer los de 3 comidas, 2, los de 2, 1, y de pronto los de 1, ninguna, que estaba aumentando el hambre en Colombia. Una cuarta parte de la población colombiana se acostaba a noviembre del año pasado con hambre. Ese indicador nos muestra que todos los empleos que se perdieron el año pasado, que fueran cerca de 8 millones, por supuesto que no se han recuperado. Recordando que el 50% de los 22 millones de trabajadores que hay en Colombia están en la informalidad. La informalidad con la pandemia se ha agravado, la pérdida de empleos que hubo no se ha recuperado y entonces tenemos esta situación de una cuarta parte de la población que se acuesta con hambre. El desempleo continúa con unas cifras escandalosas, las más altas de este continente. Particularmente en jóvenes y mujeres el desempleo es el doble de la tasa nacional. Por otro lado, continúa el asesinato de líderes sociales, de líderes ambientales, de líderes sindicales, de firmantes del acuerdo de paz. Y por supuesto continúa toda una serie de acciones del gobierno para obstaculizar el desarrollo del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano. El boicot, de la descalificación, la estigmatización permanente que proviene del mismo gobierno y del partido de gobierno contra la JEP, que ha generado unas valiosas informaciones
respecto al número de colombianos y colombianas jóvenes que están inmersos en los llamados falsos positivos. Pasar de 2.000 falsos positivos, como nos había dicho la Fiscalía. Por eso no es bueno que la Fiscalía lleve el registro único de víctimas en Colombia, sino que lo haga una autoridad independiente, que lo haga la Defensoría. En este caso le tocó a la JEP demostrar que son más de 6.400 las personas que en 6 años fueron víctimas de falsos positivos y en algunas regiones del país. Como decimos popularmente, faltan datos de otros municipios. Esta es una situación que se viene dando y a esto hay que sumarle las agresiones jurídicas del Estado contra los derechos de los trabajadores a favor del sector financiero en la pandemia, que han hecho que en el seno de la CUT, en el seno del Comando Nacional Unitario y en el seno del Comité Nacional de Paro en el día de ayer, tomemos algunas decisiones. Varios de ustedes nos acompañaron el viernes pasado a la Junta Nacional de la CUT, donde hemos tomado una declaración política que fue aprobada por unanimidad y un plan de acción, de lo cual quiero destacar los siguientes ejes. En la declaración política, por supuesto que observamos los temas que he planteado anteriormente. Cómo está la situación política, la actitud del gobierno, la actitud de los empresarios en contra de los derechos de los trabajadores, la manguala del gobierno y empresarios para desconocer los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, y la situación crítica que está viviendo el proceso de paz por el incumplimiento del gobierno. Y también en ese eje político hemos tomado nota de lo siguiente que creo que dijo el amigo Valencia. Desde la CUT, desde su Junta Nacional, estamos haciendo un llamado a todos los partidos políticos de izquierda, alternativos, de oposición, a los movimientos sociales, a los movimientos políticos regionales, a que están en contra de las políticas de este gobierno, en contra de este régimen fascistoide que estamos viviendo, a que se elabore un programa de gobierno, un programa alternativo, democrático, antiimperialista, que busque solucionar las necesidades de todos los colombianos y las colombianas, y que pudiera encontrar una fórmula para llegar unidos a la primera vuelta. Ese es un llamado de la CUT Nacional a todas las fuerzas a que hagamos el mayor esfuerzo de llegar unidos en la primera vuelta a las elecciones del 2022 para hacer una opción real de poder en el país, para derrotar este régimen fascistoide que estamos viviendo. Y hemos acordado un plan de acción que tiene que ser la respuesta a todo lo que he descrito, sumado a los últimos hechos que han venido pasando, y es la propuesta que ha hecho el gobierno, los globos que ha comenzado a tirar, planteando una reforma tributaria igual a las otras reformas anteriores. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué mensajes ha mandado el gobierno de una reforma tributaria? Primero, que va a gravar buena parte de la canasta básica de alimentos, incluidos los alimentos perecederos, que va a gravar las pensiones mayores a 3 salarios mínimos, y que el umbral del impuesto de la renta para el trabajo lo va a bajar de 4 millones a 3 millones. Esta propuesta del gobierno, estos globos que está tirando,
sin duda buscan que todo el peso de la crisis recaiga en los sectores populares y en los sectores intermedios de la población. Y nos echa el cuento que va a ser la devolución del IVA, como lo hicieron el año pasado, que en el fondo es una miserableza que le devuelven a 1 millón de familias. Las familias en pobreza son cerca de 4 millones y a 1 millón le van a devolver 37.500 mensuales. Entonces, esta reforma va a caer en los hombros de los sectores intermedios y más pobres de la población. Digamos que ese es un hecho que ha venido sucediendo. El otro hecho de destacar es el informe de la OIT. La OIT ha presentado un informe a la Comisión de Expertos en el sentido que Colombia sigue siendo un país muy peligroso para ejercer la actividad sindical por los asesinatos sistemáticos, las amenazas, la vulneración a la actividad sindical, que se vio reflejada en la amenaza al compañero presidente de la subdirectiva de la CUT Atlántico el pasado sábado. En medio de ese panorama hemos acordado un plan de acción cuyos ejes principales son los siguientes. Vamos a trabajar a que el 8 de marzo, el Día de la Mujer, no sea un día, sino todo un mes de movilización, de agitación en defensa de los derechos de las mujeres, pero también enarbolando todo el malestar que hay contra la política del gobierno. Creemos que hay que articular la lucha de los derechos de las mujeres que han sido más afectados en esta ola, en este confinamiento, en esta pandemia, articularlos con la denuncia y la agitación contra este gobierno que, reitero, no ha solucionado los graves problemas que afectan a la población colombiana. El 7 de abril se cumplen los 10 años del plan de acción laboral entre Estados Unidos y Colombia, y es indudable que pese a que este plan lleva 10 años, continúa una violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores colombianos. Consideramos importante que ese día el Parlamento de los Estados Unidos y el Parlamento de Colombia hagan una sesión al tiempo para hacer un balance de este plan en el cual se demuestra que se continúan violando los derechos humanos y sindicales. El día de hoy el Comité Ejecutivo de la CUT se ha reunido con la bancada alternativa y de oposición y todos los compañeros que participaron y las compañeras a iniciativa, la propuesta que hicimos, que fue recogida por el representante Gómez, nos ha sugerido a la bancada alternativa que se utilice el estatuto de la oposición para hacer esa sesión el 7 de abril, propuesta que fue acogida por todos los senadores y representantes, hombres y mujeres que participaron. El 9 de abril, el Día de las Víctimas, vamos a hacer movilizaciones a lo largo y ancho del país. Creemos que en esa semana se debe realizar varias movilizaciones agitacionales y el 28 de abril vamos con un paro nacional sin apellidos, sindicalistas de todas las centrales, pensionados, estudiantes, comunales, ambientalistas, todos los inconformes. Vamos al paro el 28 de abril. El Comité Nacional de Paro, el Comando Nacional Unitario, ya discutieron y vamos a dar un fuerte impulso a la preparación de este paro, realizando seminarios regionales desde la semana entrante los sindicatos de la CUT, a lo cual los queremos invitar desde ya.
Y el 1 de mayo aspiramos a hacer una excelente movilización en el país. Y por último tenemos el 24 de abril una movilización agraria. Ustedes saben cómo está la situación del agro, muy difícil, muy complicada. Hay un paro nacional el 24 de marzo que acompaña la CUT. El 11 y 12 hay un encuentro social por la renta básica que también acompaña la CUT, a que los invitamos. Por su parte, el presidente de FECODE, William Henry Velandia, también hace un balance del panorama nacional y expone la problemática que tienen hoy los docentes y la comunidad educativa en general tras el regreso a clases de manera presencial sin condiciones de bioseguridad. Escuchemos. Realmente el rol que el imperio históricamente ha jugado, pues tenemos que reconocer que la derrota del señor Trump y su salida de la presidencia le da un respiro al planeta, por cuantos derechos del mundo ya no cuentan con ese respaldo y auspicio que se les venía dando desde ese escenario. Nosotros sabemos la catadura del imperio norteamericano, pero el nuevo presidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris siguen en su línea de dejar atrás esa imagen y esos desafueros del anterior presidente, y en su defecto internamente están trabajando el tema de su unidad nacional y la no discriminación, aparte del proyecto de salud Obamacare y el respeto a la inmigración. De igual forma, la recuperación del posicionamiento del país, retomando los espacios en el Acuerdo de París, la OMS, el relacionamiento con Europa, Rusia, China, la no continuidad de la construcción del muro de la frontera mexicana, y frente a Colombia exigiéndole a este señor presidente Duque que cumpla y materialice el acuerdo de paz firmado con las FARC, el rechazo a la fumigación con glifosato y el cese de los asesinatos de los líderes sociales, de los líderes políticos, de los líderes sindicales y populares. Ya lo decía nuestro presidente, para el mundo ser sindicalista en Colombia es una de las situaciones más riesgosas. A la par de lo anterior, el mundo continúa su ritmo inexorable de enfrentar esta pandemia del coronavirus vía la conquista de la inmunidad de rebaño, vacunando al 75% de sus poblaciones de manera gradual y sostenida. Desafortunadamente, una vacuna que con la catadura de ese modelo que impera en el mundo se ve más como una oportunidad de negocio que como una necesidad para la población del mundo. Pero de igual forma, tenemos un 2021 con grandes problemas. En nuestro país, el recrudecimiento de la pandemia, las nuevas cuarentenas que incluso todavía mantienen cifras de alta ocupación de las UCI, el aumento de los niveles de inseguridad y violencia y los múltiples cuestionamientos y escepticismos con las dudas frente al proceso de la adquisición y puesta en marcha del plan de vacunación por parte del inepto gobierno del presidente Duque. Mientras en algunos países de América Latina, a excepción de 3, se inició el proceso de vacunación desde finales de diciembre de 2020, en Colombia llegaron las 50.000 dosis el pasado 15 de febrero de Pfizer y las 192.000 vacunas que, si bien se reconoce frente a las cantidades de dosis adquiridas por Chile, Argentina, Costa Rica, Panamá y Venezuela y otros países, no pasa de ser una cifra ridícula para la consumación del proyecto inmunitario que exige 40 millones de vacunas en nuestro país. Y ni qué decir, compañeras y compañeros del espectáculo politiquero y circense, y ese bochornoso acto con que se recibieron las vacunas y su distribución. Pues simplemente ratificamos ante el mundo la ignorancia que se emana desde el Palacio de Nariño. Ya al respecto hay denuncias por la pérdida de vacunas. Actualmente en Cúcuta perdieron 4 misteriosamente. Y pues se muestra la irresponsabilidad, pero sobre todo la corruptela, que sigue siendo un factor cambiante en nuestro país. Durante los últimos 12 meses, la pandemia ha perjudicado en mayor medida a los pobres, a las clases más vulnerables. Tanto así que en cifras de los organismos pendientes de este proceso, la pobreza se va a disparar aún más. Después de que se había avanzado en una reducción, no muy grande, pero había una reducción de personas que viven con menos de $1.9 al día, que es una línea que marca en los análisis internacionales esta
determinación, la COVID-19 marcará el primer revés en la lucha contra la pobreza extrema en una generación, compañeras y compañeros. Ha desatado una crisis sin precedentes, una crisis sanitaria mundial y que nuestro país desnudó la realidad de nuestro sistema de salud, de la precariedad en que viven más de 9 millones de hogares colombianos y que además de generar un enorme costo humano, está llevando a la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. Allí se prevé que este año la economía del mundo y los ingresos per cápita se contraerán y empujarán a millones de personas a la pobreza extrema. En los análisis más recientes se advierte que este año la COVID-19 ha empujado a 88 millones de personas más a la pobreza extrema y que esa cifra es apenas un punto de referencia porque podría incluso superar los 115 millones de personas. Regiones como Asia, África al sur del Sahara y Latinoamérica, en donde se concentra mucha de la pobreza del mundo, serán regiones donde la pandemia aumentará esta pobreza. En estas mismas regiones se manifiesta la brecha en materia de conectividad y acceso de tecnología, haciendo mucho más difícil la garantía de los derechos fundamentales y aprovechando este gobierno nefasto la oportunidad para implementar políticas tan nefastas y reformas que van en contra de la vida de los colombianos y las colombianas. El año 2021 será un año muy difícil para nosotros. A esta situación producto de la tragedia que nos deparó la pandemia, en donde ya superamos los 2.226.300 contagios, donde tenemos ya una cifra casi cercana a los 59.000 muertos, se suma pues la indolencia de este gobierno por los estragos que causó el huracán en nuestras islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde aún esperan, después de ese show mediático que se hizo allá, las ayudas por parte del gobierno nacional. La catástrofe social del asesinato sistemático de los líderes sociales. En cifras de Indepaz son más de 304, acordemos que le sumamos ahorita el pasado fin de semana 11 más, y de excombatientes de las FARC, 67 según esta misma entidad. La consolidación de la violencia, el aumento de la criminalidad, los feminicidios e infanticidios, y que demarcan la incapacidad del Estado y del gobierno para hacer presencia integral y duradera, más allá de lo militar, en los territorios que se disputan los grupos criminales. El aumento de los hurtos con violencia indiscriminada justifica la percepción consolada de las zonas que se viven en nuestras ciudades. Es muy sentida la inseguridad y la zozobra por parte de nuestros habitantes. De acuerdo con esta entidad, no hay ninguna acción real por parte del gobierno nacional para esclarecer estos crímenes y, peor aún, no hay ningún plan efectivo para evitar que sigan pasando. La anterior radiografía, y corroboro lo que dijo nuestro presidente de la Central, ha convertido en esta nación a ojos del mundo en la más violenta y peligrosa de nuestro continente, de nuestro subcontinente. A este panorama hay que agregar que el Producto Interno Bruto decreció en un 7%, la industria cayó un 11% aproximadamente, el 24.5% de los colombianos en edad de trabajar tuvo una caída en sus ingresos, casi cerca de 8 millones de personas, como bien lo reportaron que durante el 2020 perdieron su trabajo y no ha sido posible que se recupere, y que pues en manos de expertos como el doctor Enrique Spitia, investigador del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional, el efecto que la pérdida de ingresos de los colombianos puede traer sobre la economía es un aumento de los niveles de pobreza, que ya venían creciendo desde el año 2019. El ahorro se define como un ingreso menos el consumo, pero los únicos que pueden ahorrar son aquellos que tienen un ingreso superior a su consumo básico, y lo cual no es cierto en la mayoría de nuestros hogares colombianos. De ahí la propuesta de empezar a que el Estado asuma esa responsabilidad con la renta básica. El regreso a la escuela, todos sabemos que desde los orígenes de la formación del Estado, la educación nunca estuvo ajena a los intereses de clase, a pesar de su apariencia de neutralidad y universalidad. A cada proyecto de país, a cada esquema de acumulación capitalista le correspondió un determinado proyecto para adecuar la educación a los intereses de los empresarios y las transnacionales. En este momento no ha sido ajeno a ello.
esta pandemia ha develado que se requiere otro modelo de sociedad y otro modelo y o sistema educativo. La pandemia del coronavirus fue el punto de quiebre que destapó la profunda crisis en que se venía debatiendo la educación pública y otros sectores de nuestro país. Tarde o temprano habrá que salir del facsímil de educación virtual o en casa y regresar a las labores presenciales. Eso no está en discusión, compañeros y compañeras. El punto es cómo, cuándo, con qué y en qué tiempo lo hacemos y cuáles son las condiciones. De ahí donde afloran los problemas a raíz de la situación de la mayoría de las instituciones educativas del país. La generalidad de las plantas físicas de las instituciones educativas tienen unas condiciones que no han permitido ninguna garantía de seguridad para nuestra niñez y juventud. Se nota la obsolescencia en materia de mobiliario, laboratorios, aulas, material didáctico, baterías sanitarias, canchas deportivas, conectividad y la falta de servicios públicos. Se nota pues la ausencia del Estado, que históricamente ha dejado a que seamos los maestros, los padres de familia, quienes resolvamos los problemas de infraestructura de nuestras instituciones educativas. Lo que hoy refleja la educación colombiana es que muchos de nuestros alumnos no tienen ni la más mínima posibilidad de acceder a una computadora, a un tablet o a un celular, y sobre todo el acceso a Internet, situación que tiene que resolver el Estado como es su responsabilidad. De inmediato, parte del Ministerio de Educación, la programación a cargo de este ente, el proceso de formación de los docentes en tecnología de la información y comunicación, es totalmente desconocida. No hay ninguna intención y por el contrario ha descargado la responsabilidad para que los maestros asumamos ese reto de aplicar las nuevas tecnologías, de aprender a manejar las plataformas, de cumplirle con ética y responsabilidad a nuestra niñez y a nuestra juventud. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Históricamente el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos que se firman con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Uno de los puntos más álgidos es precisamente el tema de los ascensos y las reubicaciones de los docentes. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Carlos Rivas. El primero tiene que ver con que el gobierno debe convocar ya ascensos y reubicación de los maestros, porque hoy está congelado el estatuto docente 1278 y de igual manera está congelada la planta de personal y de igual manera están congelados los salarios con esos aumentos tan deplorables. Lo segundo que quiero plantear con suficiente claridad es que todo lo que nosotros hemos logrado en la lucha, en la movilización y desde luego en los acuerdos con el gobierno son derechos adquiridos. Y como derechos adquiridos hacen parte del patrimonio de los compañeros maestros y de los trabajadores de Colombia y desde luego, ¿no es cierto?, también hacen parte de la propiedad privada y nadie nos puede expropiar los derechos adquiridos que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, lo que tiene que ver con los cursos de formación, fundamentalmente de los 8.000 compañeros educadores, ¿no es cierto?, hace parte de los derechos adquiridos. Lo logramos en la primera cohorte, lo logramos en la segunda cohorte y desde luego en la tercera logramos con el gobierno la elaboración del decreto, inclusive elaboramos con el gobierno un cronograma, estaban los recursos y el gobierno nos mintió cuando nos dijo que el decreto ya estaba.
en el Ministerio de Hacienda cuando era falso. Este gobierno es un gobierno mentiroso, esto es un gobierno irresponsable. Se demuestra que en la negociación solo ha cumplido con el 25% y el 75% va a ser objeto de la lucha y de la negociación que vamos a desarrollar nosotros. Aquí hay una ruptura con la confianza legítima. Los ciudadanos tenemos confianza en un Estado que es un Estado social de derecho, un Estado democrático. Cuando el Estado le dice mentiras a los ciudadanos, como en este caso, cuando el gobierno le incumple, cuando el gobierno forza al Consejo de Estado, que pareciera que también está cooptado como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y lo que le hace es un favor político que está en el marco, entre otras cosas, las decisiones de los acuerdos de FECODE están en el bloque de constitucionalidad, porque la posibilidad de nosotros, de ese otro derecho, que es un derecho fundamental, el derecho adquirido, ¿no es cierto?, superior, diría yo, en la negociación, hace parte del bloque de constitucionalidad, y hoy el gobierno, con una patraña de carácter, yo diría, de facto, y no jurídica, sino política, pretende decir que los acuerdos que hizo FECODE con el gobierno, ¿no es cierto?, dice que tienen un alcance hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso no es cierto. Todos los acuerdos persisten en el tiempo. Podríamos decir varias cosas de esas, la que tiene que ver con la nivelación salarial, hace parte y no fue hasta el 2013 o 15 o 17, sino que perduran en el tiempo. Es urgente también plantear que esa confianza legítima, pues desde luego con un Estado que es mentiroso, con un Estado que no es serio, con un Estado que no es responsable, con un Estado que no cumple con los derechos como Estado frente a los ciudadanos de satisfacer sus necesidades, pues aquí, compañeros, yo diría que hay un peligro frente a este derecho fundamental de la negociación y hay que estar muy pendiente con este gobierno. Otro elemento que me parece que es importante es lo que tiene que ver efectivamente con que en la primera evaluación de carácter diagnóstico formativo logramos que todos los compañeros que no lograron pasar con 80.1 fueron a los cursos. En la segunda, el gobierno dijo que cero, logramos el 20%, y en la tercera logramos 8,000 compañeros educadores. Como digo, entre FECODE y el gobierno todo estaba listo. Solo faltaba que en el Ministerio de Hacienda se enviara el documento a Presidencia para lo que firmaran, y eso fue una mentira, un fracaso. Yo diría que es una falta de respeto del Estado para con nosotros. Pero también hay que decir, compañeros, aquí que en la tercera cohorte, ¿no es cierto?, solo falta para que culmine lo que tiene que ver con los cursos, pero tiene que ser ya, para que no vaya a ocurrir lo que pasó en la segunda, que los maestros estaban en una encrucijada. Si iban a la tercera y también hacían el curso, tiene la responsabilidad del Estado de garantizarle, como lo dijo, como está en el decreto 1657, que los maestros puedan ascender y se puedan reubicar de manera anual. Por eso debe de convocarse ya, ¿no es cierto?, a ascensos y reubicaciones de los compañeros con el respeto que tienen y con el derecho que tienen los compañeros que están en los respectivos cursos. En esa sentencia del Consejo de Estado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, yo diría de manera grotesca, dice que no infringió una ley, que no infringió un decreto, y lo que hizo fue que lo que incumplió fue un acuerdo, y que es un acuerdo que hay entre las partes y que por lo tanto eso debería de ir a la Comisión de Implementación. A la Comisión de Implementación lo llevamos varias veces. Esta es una ministra mentirosa, esta es una ministra, yo particularmente la he denominado a la ministra como una mujer que es encantadora, ¿no es cierto? Es una encantadora de culebras, de serpientes, no dice la verdad, todas las veces dice mentiras, como lo están diciendo en este momento con relación a lo que tiene que ver con la alternancia, cuando el Estado no ha invertido los recursos suficientemente importantes. Pero eso también atenta contra el patrimonio de los maestros y de sus familias. Esto también, compañeros, desde luego que lo que hace es que atenta contra el patrimonio, pero además hay un detrimento patrimonial para los compañeros maestros, que los maestros están esperando ascender y reubicarse, porque esa plata que les llega es una plata para poder pagar las deudas que tienen los maestros cuando se han ido a capacitar, a formar y a profesionalizar. Otra mentira del Estado: el maestro se profesionaliza por fuera del país, mejora sus condiciones académicas y el gobierno le niega la posibilidad de que los maestros puedan convalidar los títulos. Pero también tenemos que decir, compañeros y compañeras, que la Convención Americana de Derechos Humanos también nos protege a nosotros. En el artículo 21 dice con suficiente claridad, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver
con los derechos adquiridos como bienes de los trabajadores. Son derechos adquiridos, son como bienes de los trabajadores. Y hay una sentencia muy importante sobre los pensionistas de Perú, que sería bueno que nos la leyéramos, ¿no es cierto?, donde a 5 pensionistas le quitaron el derecho, ese derecho que nos acaban de quitar a nosotros, que tiene que ver fundamentalmente con la liquidación de las pensiones con los factores salariales, y lo llevaron a la Corte Interamericana de Derecho Humano y la ganaron los pensionistas porque le demostraron que el gobierno no cumplió realmente con los derechos de los trabajadores. Pero el artículo 29b dice que no se puede limitar el goce del ejercicio de cualquiera de los derechos. Aquí nos están limitando el goce del derecho que tenemos los trabajadores, desde luego, a la capacitación, a la formación y a la posibilidad de avanzar. Y esto también afecta los derechos humanos, porque afecta el mejor vivir de los compañeros educadores, porque busca impedir la nivelación desde el punto de vista salarial. Los derechos todos tienen que ser progresivos, lo dice la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos no pueden ser regresivos, y aquí en Colombia de manera permanente todos los derechos se le van conculcando a los trabajadores y se van volviendo, desde luego, derechos inculcados y que evitan la progresividad. Y de igual manera también es importante señalar que la Federación ha insistido de manera permanente en la necesidad de que el gobierno cumpla con los acuerdos. Por eso en la primera etapa de esta negociación, como todas las negociaciones, deben de estar precedidas de la movilización, de la lucha, de la contundencia de los maestros, defendiendo la educación pública como un elemento fundamental de nosotros los maestros de Colombia. Como decía el presidente al principio, nada de lo que tenemos los maestros ha sido, ¿no es cierto?, objeto de regalía por parte del gobierno, sino que lo hemos logrado los maestros de Colombia con la movilización, con la lucha, con esos criterios de pertenencia de la clase trabajadora, ¿no es cierto?, que creemos en el Estado social de derecho. A este Estado le interesa el mercado, a este Estado le interesa la necropolítica, a este Estado no le interesa que los maestros asciendan y se reubiquen, porque eso haría una mejoría desde el punto de vista salarial para los compañeros, el bienestar de sus familias, sino que a este Estado lo que le interesa es quitarle los derechos que tenemos los trabajadores. Y finalmente quiero decir que esta es una sentencia de facto. Comparto el criterio con el doctor Héctor, que no afecta sino a 3 compañeros maestros, no afecta a 7.997. Y creo que hay salidas. Una de esas salidas que yo considero que hay que hacer es la necesidad de pedirle una aclaración al Consejo de Estado con los argumentos. Me parece que tenemos que tutelar los derechos, más que acción de tutela, tienen que hacer acciones de movilización, y hay que enviarle una nota al Consejo de Estado pidiendo que se hagan las respectivas aclaraciones. Y a propósito de este tema y sobre todo el incumplimiento del gobierno a los docentes que esperan el curso de la evaluación con carácter diagnóstico formativo tercera cohorte, el secretario de Cultura y Deportes de FECODE, Edgar Romero, también se pronunció. En el comité de implementación, en los acuerdos, en lo que ha sido la historia de los pliegos desde el 2013 hasta el 2020, donde temas como la prima de servicios, la nivelación salarial, la bonificación pedagógica, los cursos de formación y otros derechos se han hecho a la luz de la acción y de la movilización. En segundo lugar, ha quedado claro que el hecho fáctico o la realidad en la que estamos, por las cuales hasta el día de hoy no se ha podido realizar los cursos, lo genera el incumplimiento del gobierno. El comité de implementación logró que se hiciera el decreto, que se hiciera las observaciones ciudadanas, que se hiciera todo el cronograma, que se tuviera listo el proceso con el ICETES, con las universidades, pero que apareció una acción de buena fe, yo no digo que de mala fe, sino de buena fe, impetrada por docentes del Cauca, y en ese sentido el término procesal de primera instancia fue a favor, pero el gobierno aprovechó el tema procesal para determinar entonces que se cumplieran los tiempos, pero además de eso contaron con que el fallo de sentencia del Consejo de Estado en segunda instancia negó 2 cosas, el tema de la vigencia del acuerdo, que pone en un hecho problemático a ese acuerdo y a los demás, pero que también establece la renuencia y el no requisito de procedibilidad del artículo 14 del decreto 160, es decir, un error que en mi opinión es subsanable y que nosotros debemos afrontar esta realidad. Entonces, ¿qué hacer?
Frente a eso, entonces, nosotros volvemos en el pliego de peticiones que ya radicamos el 26 de febrero para discutir con el gobierno nacional en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo. Este nuevo pliego se hace con base en que el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia establece la negociación colectiva y que es un deber del Estado garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, FECODE vuelve a insistir y a exigir al gobierno nacional el cumplimiento del curso de los 8.000 maestros, la convocatoria del ascenso y de reubicación de los compañeros que no convocaron en el 2020 y la consecución del estatuto docente que acabe definitivamente con la evaluación de competencias como requisito para ascender. Esos son los a mediano, a corto y a largo plazo las acciones que vamos a desarrollar en el pliego y que ya fue erradicado el 26 de febrero. ¿Qué tenemos allí? Que argumentar varias cosas. El doctor Héctor y Carlos y todos los compañeros han tocado algunos argumentos. El Estado colombiano debe hacer uso de algo que se llama en un Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho el pactus sunt servanda. Los pactos son para cumplirlos y no puede el Estado colombiano, el gobierno colombiano, ser el que da ejemplo de incumplimiento, pero además de eso, vaya más allá, aprovecharse de las ocasiones del derecho procesal para entonces huir de las obligaciones que tienen con los trabajadores. Ellos ya llevaban un 80% consensuado con nosotros, faltaba solamente el tema de salir de Hacienda, el tema del decreto, y exigimos que desde ese punto donde quedó el borrador de decreto y donde quedó el decreto es el punto de negociación en el pliego de peticiones, porque es que el pliego de peticiones a la luz del artículo 55 también establece la primacía de la realidad sobre las formalidades, el derecho de conciliar y transigir del Estado colombiano con los trabajadores, en la ratificación de los convenios internacionales, del bloque constitucional establecido en el artículo 53 y el artículo 93, el convenio de Viena que desarrolló el convenio 154 sobre derechos laborales. No puede el Estado colombiano ahora venir a decirle a FECODE a los maestros que porque hubo un fallo que no fue taxativo en el hecho de que se pronunciara de una forma explícita, sino en una forma ocasional sobre este punto, entonces venga ahorita a desconocer el decreto 160, la Constitución Política de Colombia, los bloques, el bloque constitucional, los convenios internacionales y el decreto 160. El decreto 160 establece que cada 2 años los trabajadores debemos presentar pliegos al gobierno nacional. Por tal razón, el tema de la vigencia debemos reemplazarlo más bien, señor gobierno, por el derecho de progresividad de los derechos, la no regresividad de los derechos. Y ahí nos vamos a plantar. Si un Estado colombiano es capaz de hacer en sus habitantes, dar el ejemplo de inseguridad jurídica, apague y vámonos. Exigimos del Estado colombiano seguridad jurídica en sus actuaciones. Los acuerdos son para cumplirlos. Y ustedes habían pactado el curso 8.000. Ustedes habían pactado la discusión de la nueva convocatoria para ascenso y reubicaciones y ustedes tienen pactado con FECODE el tema del Estatuto Único de la Profesión Docente, donde ya varios capítulos se han discutido y quedan otros por discutir. Por tal razón, mis queridos maestros y maestras, ánimo, vamos a las calles, vamos a reclamar el cumplimiento y las nuevas reivindicaciones y las nuevas conquistas planteadas por FECODE en ese pliego de peticiones. Hay unos acuerdos porque veo en las redes que por qué FECODE no consigue todo. Compañeros, estamos peleando contra un gobierno negacionista que en la misma vida respeta que la política pública es de austeridad con los trabajadores, de recorte de presupuesto, de recorte de gasto. A ellos somos los que le arrancamos los derechos. Por tal razón, compañeros de las filiales, el contradictor no es FECODE ni su dirigencia. Nosotros estaremos aquí hoy, mañana estarán otros. El contradictor central es la política del gobierno. El contradictor central es ese negacionismo con los trabajadores y a ellos somos los que tenemos que arrebatarles en este nuevo pliego la consecución del curso de los 8.000, la consecución de la convocatoria para ascenso y reubicaciones
y la consecución del estatuto docente, la consecución de la financiación de la educación pública, la consecución de salud y prestaciones, el respeto a los derechos humanos y el bienestar docente. Esos son los 5 componentes que le hemos planteado en el pliego de peticiones. De igual manera, recuerden ustedes, señor gobierno, que la situación la carrera administrativa fue elevada al rango constitucional. Por tal razón, el derecho de carrera se compone de ingreso, ascenso y retiro. Y el ascenso y la reubicación se da en este momento como lo está establecido en las cohortes. Pero nosotros estamos peleando para que el ascenso y la reubicación sea por títulos, sea por experiencia y sea por formación para acabar con con esta trampa que los gobiernos neoliberales le tienden a los trabajadores, que sus ascensos y su mejoramiento y su desarrollo profesional dependa de la plata que haya. Eso es lo que tenemos que hacer en el nuevo pliego de peticiones en marzo, abril y mayo, a atender las orientaciones institucionales. Si algo nos queda de enseñanza, compañeras y compañeros, y en medio de la fraternidad lo digo aquí, porque esto lo está viendo la sociedad y lo está viendo nuestros contradictores, es que nosotros no debemos hacer acciones aisladas. Corregir es de humanos y nos vamos a corregir las acciones y nos vamos a unificar y vamos a mantenernos en esa disposición de más de 65 años de lucha de la Federación Colombiana de Educadores. Nosotros hemos logrado todo a punta de lucha, a punta de debates, de análisis interno, de divergencias. Así conseguimos el estatuto docente, así conseguimos la ley general, así conseguimos la ley 91, así conseguimos las primas de vacaciones, así conseguimos los derechos, así conseguimos la financiación, así le salimos al plazo de la municipalización de la educación, así tenemos la nivelación salarial, así tenemos la bonificación pedagógica y vamos por más cosas, por más reivindicaciones para los niños, para los jóvenes, para las comunidades educativas, donde hoy le defendemos la vida, la paz y la democracia. También de igual manera la movilización. FECODE está planteando una agenda de movilización para hacer todo lo necesario para hacer cumplir ese pliego de peticiones. Pero además de eso, vamos a recurrir al Consejo de Estado para que nos diga si en el espíritu de la sentencia del Consejo de Estado está la disposición de que el Estado se convierta en un Estado traidor de sus pactos, de sus cumplimientos y de sus acuerdos, o si el espíritu era simplemente aclarar una situación aislada. Por tal razón, compañeros, mantengamos la unidad. Todos somos FECODE, todos dependemos de las acciones de FECODE y las filiales unidas ayudando en ese propósito, en medio de las discusiones que tengamos, nuestra contradicción central con el Estado colombiano, con la política que acaba con los derechos de los trabajadores, es la salida. Hay esperanza, continuaremos la discusión, no todo está perdido y nosotros creemos que así ha sido la grandeza de FECODE, los maestros, de las maestras de Colombia, para salir avantes a las adversidades como nos ha tocado. Entonces, las acciones jurídicas también las estaremos analizando. Ojalá no sigamos en esta situación, sino que nos pongamos de acuerdo para poder salir avantes tanto en el tema jurídico, en el tema político, en el tema gremial, en el pliego de peticiones y desde la movilización, compañeras y compañeros. Por su parte, también Miguel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE, se refiere al derecho logrado en el acuerdo para esos 8.000 docentes que van al curso de la evaluación con carácter diagnóstico formativo tercera cohorte. Escuchemos. Además de cuadrar caja a costa del justo derecho a los ascensos y desconociendo incluso los esfuerzos con recursos propios de formación, de lo que se trata aquí es que el gobierno pretende lanzarle un misil de profundidad contra uno de los pilares, uno de los criterios más importantes de los ascensos, que es el curso de formación. Desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de lo que consideramos es parte sustancial de la propuesta del nuevo estatuto docente. Y creo que eso hay que registrarlo, todos y todas, porque siempre hay una intención adicional, además la de ahorrarse los recursos y de cuadrar caja a costa de todos y todas. En segundo lugar, insistir que este hecho refleja el pulso que hay en este momento entre la dictadura y el Estado social de derecho, y que eso incluye una campaña publicitaria que fabrica estado de opinión
contra la existencia de la federación porque somos un protagonista social incómodo al régimen y porque en este momento adicionalmente estamos pues en un proceso en el cual estamos inclinando la balanza de manera decisiva a favor de las fuerzas democráticas en esta batalla. Como se ha podido observar, porque lo hemos dicho aquí con presión y claridad, no ha habido casi un mes, desde antes de la conquista de los cursos de formación y posterior a ella, con pandemia o sin pandemia, que no hemos actuado, no nos hayamos movilizado, que no haya paros. Luego es un equívoco poner en el mismo nivel a la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que agrupa las 34 filiales, que favorece a los 340.000 maestros y maestras, a los 8 millones de estudiantes por el derecho a la educación, ponernos al mismo nivel del régimen uribista. Sería una equivocación que lo que busca con esa campaña publicitaria es dividirnos y por lo tanto nosotros no vamos a permitirlo. En ese sentido vamos a seguir luchando como corresponde. Tengan la certeza, compañeros y compañeras de todo el magisterio colombiano y sobre todo los compañeros del 1278, que seguiremos batallando por los derechos, pero vamos a requerir hoy más que nunca unidad en medio de la discusión, pero las discusiones tienen un trámite en el caso de los trabajadores, no es la misma, no es el mismo tono que se utiliza entre con los otros, con el establecimiento con FECODE. Nosotros tenemos un método propio de los trabajadores para discutir nuestras diferencias, que no es la propia, la que está utilizando el régimen y que a través pues de las campañas publicitarias. Mucha unidad, mucha movilización y por supuesto, como hemos anunciado, seguiremos acudiendo también a las actividades y a las acciones jurídicas para defender el derecho a los ascensos, el justo derecho a los ascensos de todos los maestros, incluidos no solamente los del 1278, sino de los maestros del 2277, que tampoco ascienden muchos hace más de 20 años. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y este próximo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A propósito de este tema, se han realizado distintos paneles en los que se exponen las razones por las cuales en el mundo entero se celebra esta fecha tan importante. A propósito, vamos a escuchar a continuación a Luz María Múnera Medina. Ella es exfuncionaria del municipio de Medellín y también presidenta del Polo Democrático Alternativo, quien hace un recuento histórico de la conmemoración de esta fecha. En el 77, creo que es que en 1977 Naciones Unidas pues acoge el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya lo habíamos hecho pues desde principios, desde hacía muchos años lo habíamos hecho, desde 2 años después de lo que pasó con las obreras en Estados Unidos en 1908. Pero quiero referirme a lo siguiente: es muy triste ver que cuando Naciones Unidas lo acoge como el Día Internacional de la Mujer y nos quita un lindo apellido que tenía, que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y no deja por fuera las amas de casa, no, todas nosotras somos trabajadoras. Todas nosotras cumplimos una labor de trabajo en la sociedad. Cuando criamos nuestros hijos, estamos haciendo un trabajo para la sociedad. Cuando estamos haciendo los oficios del hogar, que estamos hoy en esa lucha, pues porque se puedan dar, estamos haciendo un trabajo. Así que yo prefiero que no sea el Día Internacional de la Mujer, sino mantener lo que 2 años después
de la terrible muerte de 129 obreras quemadas se dio, y es poder hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se ha tergiversado mucho, se ha volteado mucho. Ya el Día de la Mujer entonces son las rosas, pues qué bacano que nos den rosas, a mí personalmente me encantan, pero ese sentir de dónde salió, que era el Día Internacional en que las mujeres del mundo le decíamos al mundo entero: aquí estamos, somos trabajadoras, y somos trabajadoras para el bien de la sociedad, para el avance de la sociedad. Creo que deberíamos de mantener ese, digamos, ese apellido lindo que en 1910 le pusimos cuando determinamos en la segunda conferencia internacional de la mujer, de mujeres socialistas, determinamos que era el Día de la Mujer Trabajadora. Y vuelvo y repito, ya no nos saca ninguno. Todas las labores que hacemos las mujeres son labores de mujeres trabajadoras. Del mismo modo, Marilén Serna, vocera nacional del Congreso de los Pueblos, explica por qué las mujeres han hecho historia a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy día esta conmemoración ya la hemos asumido también las mujeres campesinas. Yo soy mujer campesina, las mujeres jóvenes, las indígenas, las mujeres negras. Digamos que ha sido una fecha que se ha extendido a raíz pues de toda la situación de violencia que permanece, ¿no? Las problemáticas de las mujeres siguen permaneciendo, la exclusión, el empobrecimiento, la negación de los derechos, la victimización de las mujeres en el marco del conflicto armado, en el caso pues de Colombia y de los países que están pues en guerra. Y esta conmemoración pues existe porque hay miles de mujeres que no aceptan esa situación. A través de la historia han habido miles de mujeres, millones de mujeres, diría uno, que se han resistido a aceptar esa situación de, digamos, de marginación que han vivido las mujeres. Y por eso esta fecha es una fecha muy importante, y es una fecha que todas las mujeres del movimiento social, que todas las mujeres de muchos territorios, desafortunadamente no todas las mujeres han asumido el 8 de marzo como ese día de lucha, de resistencia, de rebeldía, de salir a las calles, a las carreteras a movilizarse. Creo que el comercio ha cogido esta fecha y la ha cooptado, no solamente para vender, sino para desfigurar el verdadero sentido de este día, que es la lucha, que es la movilización, que es la resistencia, que es la construcción de nuevas condiciones de vida para las mujeres, reafirmarnos en esa apuesta. Entonces, creo que el 8 de marzo pues es el reflejo de la lucha que durante toda la historia han dado o hemos dado las mujeres por nuestros derechos, y que por fin tuvo que suceder una situación tan grave, obviamente, que rechazamos contundentemente, como lo que pasó ese 8 de marzo, para poder que saliera a nivel internacional esta fecha. Entonces, pues hay esta fecha que no es muy, digamos, no es muy alegre pensar que tuvo que suceder un acontecimiento tan duro, tan terrible, tan fuerte para poder que se instaurara este día, pero de todas maneras, pues en honor y en memoria a esas compañeras que murieron allí, pues lo asumimos y lo conmemoramos cada año. Las mujeres siempre pues nos hemos considerado sujetos políticas, siempre hemos visto nuestra presencia en la sociedad como una presencia transformadora, como una presencia que quiere construir una nueva sociedad, un nuevo orden también. En el caso de las mujeres campesinas, pues toda la vida hemos luchado, por ejemplo, por el acceso a la tierra, por el acceso a la producción. Las obreras siempre han trabajado, han luchado por sus derechos laborales, por unas condiciones dignas de trabajo. Las mujeres indígenas por su autonomía, su autodeterminación, las mujeres negras por sus territorios colectivos, las jóvenes por tener un lugar en la sociedad y por tener unos derechos a la educación, al trabajo de manera digna. Y así podíamos mencionar todas las mujeres que hemos dado luchas
históricamente. Hoy pues hablamos de nosotras que estamos en este momento de la historia, pero esa historia es muchísimo antes. Por ejemplo, las mujeres indígenas en la época de la colonia, de la conquista, que entregaron su vida y también pelearon hombro a hombro por la autonomía y por la liberación de sus pueblos, y que hoy lo siguen haciendo. Entonces, todo esto que hay alrededor hoy del movimiento de las mujeres, del papel de las mujeres en la sociedad, pues es fruto de esa decisión histórica que las mujeres hemos tomado de ser sujetas políticas, de ser sujetas de derechos, de hacer vida colectiva. Yo creo que todo esto que hay hoy no sería posible si no decidimos, si no hubiéramos tomado la decisión de abandonar ese espacio de nuestra casa, de nuestro hogar y salir a la vida pública, de salir a la junta comunal o al consejo directivo de la universidad o a la organización campesina o al cabildo indígena, bueno, al sindicato. Si no hubiéramos dado ese paso afuera de nuestro espacio privado, que es la casa a donde la sociedad nos ha dicho que tenemos que estar, ¿cierto? Entonces, si no hubiéramos tomado esa decisión cuando niñas o cuando jóvenes, pues realmente este movimiento de mujeres no fuera hoy lo que es. Nos falta muchísimo. Nos falta sobre todo llegar al grueso de las mujeres, a las amas de casa, a las mujeres que están allá todavía aisladas, desorganizadas. Me refiero pues que no hacen parte de espacios organizativos, pero yo creo que esto que sucede hoy con las mujeres, los espacios que hemos ganado, los espacios donde estamos, los derechos que hemos conquistado, las situaciones que hemos superado son el resultado de esa decisión de miles y millones de mujeres de salir a la sociedad, a enfrentarla, a defender sus derechos y a construir unos embriones de una nueva sociedad. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.